que tengo un primo que se fue una época a Austria y él decía, y un amigo también, y él decía, acá la gente le chupa un huevo, son súper fríos. El hecho de eso acá pues somos muy toquetones, vamos a decirle. Todos somos muy cálidos y me explicaba que allá eso era impensable. Y que tengo unos amigos que ahora están estudiando en Taiwán también y te cuentan que es así totalmente diferente la manera en la que se tratan las personas. Pero bueno, te soy sincero, creo que prefiero unos avances tecnológicos, prefiero poder subirme a un colectivo decente, prefiero poder tener servicios de salud antes que calidez. Pero capaz que estoy equivocado, eh, qué sé yo, es un punto de vista que tengo. Allá tienen todo eso, ¿verdad? Todos los servicios de salud cubiertos o no es tampoco tanto así. No, 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 para nada. O sea, justamente ahí la gente, o sea, para entender los socialistas que somos en Paraguay, hace falta estar aquí. Entonces, Ah, aquí, por ejemplo, la mayoría de los servicios son privados, o sea, hay que pagar. O sea, sí existen cuestiones, por ejemplo, la parte de emergencia, si es que no tenés seguro médico y te pasa algo, vas a emergencia y bueno, paga el Estado, o paga, se pagan con recursos públicos, o sea, los hospitales están obligados a atender en caso de emergencia. Es justamente una gran controversia que existe aquí porque eso cuesta muchísimo. O sea, ir a emergencia directamente se factura más de $500, o sea, inmediatamente, o sea, es por estar ahí. Y eso le cuesta al Estado muchísimo. O sea, hay personas con diabetes, por ejemplo, que cada semana, como no tienen para el tratamiento, entonces entran en crisis, van a emergencia y reciben justamente eh, para emergencia un paquete que supuestamente le tendría que dar para que vaya a la consulta médica, pero como no tienen, vuelven a aparecer y se vuelve dentro de todo, o sea, un problema bastante pesado. Y después que hay muchas enfermedades que con tratamiento se pueden mejorar, o sea que no hace falta llegar a ese punto. Entonces es el punto justamente, si ves los debates presidenciales, es el tema que siempre se trata. siempre se trata del tema de salud, justamente por lo que estás diciendo, porque yo tenía entendido que era súper caro en Estados Unidos. No sé dónde había visto eso. Pero Sí, yo sí. pensaba, pero yo pensaba, siempre se aprende algo nuevo. Yo pensaba que si vos no tenías acceso a un servicio privado, yo pensaba que el Estado te brindaba lo necesario. Por lo que me decís, al parecer te brinda justo lo que necesitas para ese momento nomás. ¿Es Sí, así? la cuestión es no morirte y punto. O sea, tampoco te atienden mucho en el... En el Entonces, hospital. la cuestión, el objetivo de la emergencia justamente es salir de la emergencia, pero ya no tratamientos, ya no, o sea, hay muchas, o sea, también están las fundaciones, están, o sea, por un lado funciona el sistema de alguna forma, la misma cosa en educación, o sea, las universidades, las mejores son privadas. La universidad donde enseñaba antes, Carolina del Norte, es una de las mejores, pero es pública, pero se paga, o sea, tiene un costo altísimo también. O sea, Eso que... nada comparado a lo que vas a pagar en una Ivy League, pero Sí. definitivamente es un costo muy alto. Eso quería preguntarte porque sigo pues muchas cuentas en Twitter y muchos te dicen que ahora, yo no sé, vos sabrás decirme si es que, bueno, vos sos un académico, así que tendrás tu punto de vista, pero dicen, es que no vale la pena irte a la universidad porque después tenés que pagar tus student loans, que es impagable. O sea, tenés miles, no miles de años, varios años en los que vos vas a estar trabajando para pagar la deuda lo que te costó estudiar. ¿Es así? Sí, obviamente, o sea, los créditos para universitarios son bastante buenos en ese sentido, pero son, o sea, depende de la carrera y depende
O sea, para ir a estudiar Urorei nomás y Mm, quedar con una deuda muy grande. Entonces, es otro aspecto bastante... en un sentido funciona el sistema, pero no para todos. Esa es la cuestión. Entonces, y obviamente la parte de... y también existen, otra vez la parte privada, existen muchísimas becas para gente que es capaz. Entonces, son las cosas que, como va manejándose aquí el sistema, es bastante interesante. O sea, en lo personal, creo que es un sistema que llegó a una cierta saturación porque se ve todo como un mercado, y justamente son los dos puntos en los que yo creo que se debe ser socialista. Educación y salud. salud, Son dos puntos. exactamente. La gran diferencia que yo tengo es estudiando en Europa, donde las mejores universidades son públicas y se paga casi nada. En Salamanca, por ejemplo, tenía una de las clases que tenía, yo era el único alumno, cosa que aquí sería inaceptable. Se O sea, cierra la sección. era un programa de doctorado, obviamente, pero la idea de allá era que justamente alguien tenía que saber. Y estudiaba en esa época, bueno, en la clase esa era de sánscrito, y bueno, no había otro compañero en ese sentido, pero imagínate, aquí eso es inaceptable. O sea, hay un mínimo de alumnos, si no se cumple, se cierra. Entonces, y que vaya a tomar cualquier otro curso. Entonces, en ese sentido, la academia, lo que es la parte de academia, va moldeándose al mercado, lo cual es algo bastante malo para la academia. Entonces, la academia tiene que regirse. Para entender eso, a ver lo que digo, quizás algo que puede ilustrar bien es la parte de películas. En las películas de antes, por ejemplo, qué sé yo, Ben-Hur o estas películas de los años 60, el Cid, eran películas excelentes donde el arte era lo que primaba, o sea, el arte por amor al arte. En cambio, hoy día que se volvieron a hacer la mayoría de estas películas, se ve, por ejemplo, como la parte comercial es lo que prima. Entonces ya el argumento ya va a ser diferente, el discurso es diferente, las escenas son diferentes, de repente, qué sé yo, hay que mostrar más cuerpo, menos cuerpo, lo que sea, pero ya se va, incluso ahora con el mercado chino, hay que moldear a ciertas palabras o ciertas cosas donde se moldea uno al mercado y no viceversa. Y yo creo que con referencia al arte, todo lo que sea cultura, tiene que ser, o se tiene que preservar eso. Eh, y ese es un gran problema que tiene o surge dentro del sistema que tenemos. Entonces, mismo la arquitectura, o sea, fíjate, la arquitectura se hacen edificios horribles y no perduran. En cambio, cuando se enfoca uno en el arte, eso queda para siempre. O sea, nadie va a ir a derribar el Vaticano. Sin Claro. embargo, siempre cuando uno va al obelisco en Washington, D.C., puede ver las fotos de cómo era antes, y habían como 50 edificios de concreto en lo que es ahora el National Mall. Y todo eso fue, o sea, imagínate, fue construido después de la Segunda Guerra Mundial y destruido al poco tiempo. ¿Por qué? Porque eran tan feos. O sea, entonces se construye en un sentido práctico que termina siendo no tan práctico. En cambio, hay edificios clásicos que nadie quiere tocar. ¿Por qué? Porque son monumentos. Entonces, son cosas que son hermosas y bellas de ver. De aquí a 100 años seguirá siendo lo mismo.